Bienvenidos a este análisis. Oigan, en la agricultura moderna, la verdad es que un simple error de cálculo nos puede costar meses de muchísimo trabajo o toneladas enteras de cosecha. La naturaleza es súper compleja y, seamos honestos, cada planta es un mundo. Así que hoy vamos a sumergirnos en cómo ha evolucionado la precisión en la estadística agrícola. Vamos a pasar de ese enfoque tradicional, que ya nos queda un poco corto, a unos modelos multivariantes súper potentes utilizando Jamovi. Literalmente vamos a ver cómo las herramientas correctas nos pueden revelar la verdadera historia que esconden nuestros datos. Para que se den una idea de cómo vamos a estructurar este recorrido, primero veremos por qué los métodos convencionales topan con pared en el mundo real. Luego, meteremos al juego a las covariables y al análisis multivariante, para después irnos directo a lo práctico, o sea, configurar todo paso a paso en el software y aprender a interpretar los resultados como todos unos expertos. Bueno, arranquemos de una vez con la primera sección. De ANOVA a la realidad. Vamos a echarle un ojo a nuestra base de toda la vida. Y la gran pregunta es, ¿por qué la ANOVA tradicional ya no nos alcanza? Digo, este método clásico es una maravilla cuando solo queremos comparar el efecto de algo en un rasgo totalmente aislado. Pero a ver, en el campo la realidad es otra. La altura de una planta de maíz y el peso de su mazorca no son cosas aisladas. Están biológicamente conectadas. Analizarlas por separado es básicamente hacernos de la vista gorda sobre cómo funciona realmente la naturaleza. El gran detalle aquí, matemáticamente hablando, es que los errores se nos empiezan a acumular. Cuando hacemos un montón de pruebas tradicionales para rasgos que en realidad están conectados, el sistema empieza a fallar. Imagínense que la probabilidad de tener un falso positivo se dispara a cañón. O sea, podríamos terminar creyendo que un fertilizante es la gran cosa cuando en realidad no hizo absolutamente nada. El sistema clásico simplemente no está diseñado para manejar tantas variables interactuando al mismo tiempo, y por eso necesitamos algo mucho más robusto. Y eso nos lleva perfectamente a nuestra segunda sección. Hablemos de cómo solucionar esto con el poder de las covariables. Para que nos quede súper claro, piensen en una covariable como si fuera un ecualizador. En los cultivos, por ejemplo con plantas perennes, la diferencia natural de tamaño entre una planta y otra al inicio del ciclo suele afectar muchísimo más el resultado que la zona del campo donde las plantamos. Si probamos un nutriente nuevo, pero unas plantas ya eran mucho más grandes desde el principio, nuestros resultados van a estar súper sesgados. Entonces, ¿qué hace la covariable? Pues ajusta las matemáticas para emparejar el terreno y que todas las plantas compitan en igualdad de condiciones. Así podemos aislar el efecto real de nuestro nutriente. Pero ojo aquí porque no es magia. El ANCOVA tiene reglas súper estrictas. Lo más importante de todo, la covariable la tenemos que medir sí o sí antes de aplicar cualquier tratamiento. Si la medimos después, pues ya no sabemos si el tratamiento alteró la covariable misma y literalmente echamos a perder todo el modelo matemático. Además, claro, debe existir una relación lineal real y un error constante para asegurar que nuestra corrección no sea solo un truco con los datos, sino algo estadísticamente legítimo. Tomando en cuenta este concepto de ajustar el entorno, pasamos a nuestra tercera sección, el análisis multivariante. Aquí es donde escalamos las cosas al nivel de la vida real. El famoso MANOVA, o análisis multivariante de varianza. Básicamente es como un escudo protector para nuestro experimento. En vez de correr 40 pruebas diferentes para cada cosita, esta belleza nos permite analizar de un solo golpe múltiples rasgos que ya sabemos que están correlacionados. Imaginen meter a la licuadora el rendimiento, la cantidad de frutos y el vigor de la planta, todo al mismo tiempo. Al hacerlo así, el modelo nos mantiene a raya la tasa de error global y nos salva de que los falsos positivos nos arruinen el estudio. Para ponerlo en perspectiva, el contraste está clarísimo. Por un lado, analizar un rasgo a la vez nos pone en un riesgo altísimo de multiplicar errores e interacciones que no estamos viendo, pero por el otro, el enfoque multivariante abraza toda esta complejidad del ecosistema. En lugar de partir a la planta en pedacitos aislados, creamos una sinergia donde las variables se apoyan y esto nos da muchísima más información y sobre todo un poder estadístico tremendo. Bueno, ya basta de tanta teoría. Pasemos a la cuarta sección, configuración en Jamovi. A ensuciarnos un poco las manos con el software. Vamos a seguir estos 4 pasitos que son súper sencillos, pero transforman toda esa teoría compleja en algo súper práctico. Cargar los datos, ir al menú, asignar variables y acomodar las covariables. Seguir este orden nos asegura que podamos aplicar herramientas de nivel experto sin perdernos, porque la interfaz es súper intuitiva. Lo primerito es ir al menú principal y ubicar el módulo de ANOVA. Esta es literalmente nuestra puerta de entrada. Desde ahí ya podemos desplegar las opciones y saltar directo al MANCOVA para empezar a darle estructura a todo el análisis multivariante. Y aquí está la parte crítica. Pongan mucha atención a la lógica de esto. Lo que queremos averiguar al final, como el rendimiento o el peso, lo mandamos a variables dependientes. El tratamiento, digamos el tipo de fertilizante, va a factores.
y esa característica inicial que medimos, como el vigor previo, la arrastremos a covariables. Con esto le estamos diciendo a Jamovi exactamente cómo calibrar nuestro ecualizador antes de calcular si el tratamiento realmente funcionó o no. Listo. Ya que el software hizo lo suyo, llegamos a la quinta y última sección. Interpretación de los resultados. Vamos a traducir qué nos están diciendo estos números. Cuando Jamovi nos arroja la tabla de resultados multivariados, nos topamos con nombres algo intimidantes como la traza de Pillai o la lambda de Wilks. En realidad, solo son indicadores que resumen qué tanta variación hay entre nuestros grupos. Pero la verdadera joya aquí es el valor P. Si vemos un P menor a 0.001, bingo, nos está diciendo que hay menos de un 0.1% de probabilidad de que esto haya sido pura suerte. Es la prueba rigurosa de que nuestro tratamiento en el campo fue un éxito total. Pero a ver, no cantemos victoria tan rápido. Un resultado padrísimo no sirve de nada si las bases del estudio están mal hechas. Es como construir una casa sin cimientos. Por eso tenemos que fijarnos siempre en las comprobaciones de supuestos. La prueba de Box para la homogeneidad, el Shapiro-Wilk para la normalidad, básicamente nos confirman que no rompimos las reglas de las matemáticas. Si pasamos estos controles de calidad, ahora sí tenemos la certeza absoluta para ir y publicar esos resultados. Entonces, al dar este salto hacia una estadística interconectada, por fin podemos ver el verdadero impacto de nuestras variables agrícolas. Y esto nos deja con una pregunta para llevarnos a casa. Al usar estas herramientas, que realmente entienden el contexto completo de la planta, ¿cuántos descubrimientos increíbles o cuántos errores que cometimos en el pasado por usar métodos simples estarán ahí escondidos en nuestros datos históricos, solo esperando a que les apliquemos el modelo correcto? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.